Vamos a comenzar esta segunda parte de aplicaciones del tema 3, que tiene las siguientes secciones. En primer lugar, presentaremos los objetivos de esta segunda parte y presentaremos los 4 tipos de cálculos que vamos a hacer en la misma, que son cálculo de áreas, calcular longitudes de arcos, calcular áreas de superficies de revolución, calcular volúmenes de sólidos de revolución y finalmente haremos un breve repaso. Los objetivos de esta segunda parte del tema 3 son calcular áreas encerradas por funciones, como la veremos entre funciones y el eje X, calcular longitudes de arcos dados por funciones, calcular áreas de superficies de revolución, es decir, superficies generadas al girar la gráfica de una función en torno a un eje, y calcular volúmenes de sólidos de revolución, es decir, objetos sólidos creados al girar en torno a un eje, el área que encierra la función, y aquí veremos dos métodos, el método de los discos y el método de los tubos. En cuanto al cálculo de áreas, ya hemos visto cómo calcular el área encerrada por una función y el eje X entre los puntos A y B. Este área de aquí, si esta es la función f de x, es igual a la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Aquí vemos el ejemplo del área definida por la integral x cuadrado partido por 2 entre x igual a 0 y x igual a 2. Ahí ese área de la figura será la integral entre 0 y 2 de x cuadrado partido por 2. Ya sabemos que para hacer una integral definida, lo mejor es hacer aparte la integral indefinida. Aquí tenemos la integral de x cuadrado partido por 2. Ese factor 1/2 o 2 dividiendo no es necesario para hacer la integral, así que lo puedo sacar fuera, ya que aplico la tabla de integrales elementales, que dice que la integral de x elevado a 2 es x elevado a 1 más, que es 3, partido por 3. Y ya que he terminado, añado más c. La integral definida, por tanto, será, aplicando la regla de Barrow, 1/2 x cubo partido 3. No añado el más c, ya sabéis, porque aquí solo quiero una primitiva. Así que voy a coger la primitiva con c igual a 0. Esto, con la regla de Barrow, lo tengo que evaluar en x igual a 2 y tendría 1/2 de 2 al cubo, que es 8 partido 3, menos lo evalúo en x igual a 0, que da 0. Así que esto es 8 partido 6 o bien 4 tercios. Como veis, en este ejemplo que he hecho, el factor 1/2 lo he dejado dentro de estos corchetes, mientras que en el ejemplo se ve que está fuera de los corchetes. También es un factor que está multiplicando, así que puede estar fuera o dentro de los mismos. Pues bien, este es el caso más sencillo de cálculo de un área encerrada por una gráfica. ¿Qué pasa si la gráfica está por debajo? Es decir, ¿qué pasa si la función es negativa? Si ahora tengo la función menos x cuadrado partido por 2 y calculo la integral entre 0 y 2 de la función menos x cuadrado partido por 2, pues me sale, en vez de un factor 1/2 como antes, ahora tendría un factor menos 1/2. La integral de x cuadrado es igual que antes x cubo partido por 3. Y si hacemos esta operación, esto vale menos 4 tercios, es decir, que es negativo. Esta integral definida es negativa, pero el área no puede ser negativa. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. O bien definir el área como menos la integral definida en el caso de que la función sea negativa, de que esté por debajo del eje X. Y aquí, claro, es importante realizar un estudio previo o una representación gráfica de la función para saber qué trozos están por debajo del eje X.
Otra posibilidad que tenemos es coger el resultado que hemos obtenido y decir que a es menos la integral definida, es decir, 4/3. En definitiva, cuando tengamos una función que está por debajo del eje x, calculamos su integral definida con normalidad, pero sabemos que el área es esa integral cambiada de signo. ¿Qué sucede cuando la función corta al eje? Es decir, tenemos, como en ese dibujo, una función que corta al eje en un punto y por tanto el área definida entre la función y el eje x tiene dos partes. Una parte que está por debajo del eje y otra parte que está por encima del eje. Vamos a llamar a estas áreas A1 y A2. Pues lo que tenemos que hacer aquí es precisamente buscar ese punto de corte con el eje x. Si la función que estamos representando es un cuarto de 2x² más 3x menos 2, el punto de corte con el eje x será la solución de la ecuación 2x² más 3x menos 2 partido 4 igual a 0. Si resolvéis esta sencilla ecuación, tiene dos soluciones, x igual a menos 2 y x igual a 1/2. Está claro que el punto de corte que tenemos aquí delante es 1/2. El x igual a menos 2 es un punto de corte que está un poco más a la izquierda y que no interviene en el cálculo de esta área. Bien, pues entonces ahora calculo las áreas A1 y A2. Área A1 es la integral, o mejor dicho, como el área está por debajo del eje, es menos la integral entre menos 1 y 1/2 de la función un cuarto de 2x² más 3x menos 2. La integral definida para esta integral es esta de aquí. Esta integral vale un cuarto y ahora tengo las integrales de 2x², que es 2x³ partido 3, más la integral de 3x, que es 3x² partido 2, menos la integral de 2, que es menos 2x. Esta sería la integral indefinida. Aplico la regla de Barrow. La integral definida que me da el área A1 será menos, abro corchete, un cuarto, 2x³ partido por 3, más 3x² partido por 2, menos 2x, evaluado en 1/2 y en menos 1. Pues hacéis esta operación, que evaluamos en 1/2 y luego lo restamos lo que vale esto en 1, lo que vale el corchete en 1, en menos 1, perdón. Pues esto es 27 partido 32. El área A2 será ahora la integral definida entre 1/2 y 3/2 de la misma función. Este es el trozo de función que está por encima del eje x, de 1/2 a 3/2. La primitiva es la misma que antes, un cuarto, 2 por x³ partido 3, más 3x² partido por 2, menos 2x, y evaluamos esto desde 1/2 hasta 3/2. La regla de Barrow lo que me dice es que evalúe la primitiva en el límite superior, que es 3/2, es decir, aquí tendría 2 por 3/2 que es 27 octavos partido por 3, más 3 por 3/2 que es 9 cuartos partido por 2, menos 2
por 3 medios. Y a esto le resto lo que vale la primitiva en un medio, es decir, un cuarto de 2 por un octavo partido 3, más 3 veces un cuarto partido 2, menos 2 por un medio. Y si hago estas operaciones, obtengo 19 partido 24. El área total será la suma de A1 más A2, es decir, de 27 partido 32 más 19 partido 24. Y esto es igual a 157 partido 96.